Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia certificada internacionalmente IBCLC y fundadora del portal Crianza Natural. Hoy cruzamos el charco para entrevistar a Alejandra Marina Mercado en Argentina. Ella es médico de familia, pero ahora nos explicará un poco más sobre su trayectoria. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Hola, Edurne, sé que estás por ahí también. Hola a todas y todos. Acá estamos en la Patagonia con mucho frío. Sé que allá están en verano. Les pasa un poquito de fresco. Bueno, sí, yo soy médica de familia, ahora jubilada hace unos años, pero sigo trabajando en la universidad como profesora en la Facultad de Medicina. Un gustazo estar invitada a estos podcasts, así que estoy muy, muy contenta. Qué bien. También tenemos a Edurne Estevez, que es nuestra colaboradora en estas entrevistas. Hola, Edurne. Hola, muy buenas. Qué bueno de poder tenerlas a las dos. Alejandra, has trabajado durante muchos años promoviendo la lactancia y también la crianza respetuosa, lo que nosotros conocemos como crianza natural. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, yo me recibí de médica hace bastante tiempo, en la época de los dinosaurios, en el 85 más o menos, y mi primera especialidad fue pediatría en Buenos Aires, donde lamentablemente siempre cuento en mis charlas, no nos enseñaban nada de lactancia, aprendíamos a preparar biberones, un poco porque me pareció muy, muy duro ver morir bebés. Me parecía injusto que los chiquitos se enfermaran de cáncer y bueno, me hizo mucho mal, entendí que la pediatría no era para mí y vine a Neuquén a hacer la residencia de medicina familiar, donde estabas en contacto con la prevención, ¿no? Justamente con favorecer el autocuidado, con evitar las enfermedades, que era lo que a mí me gustaba, ¿no? Ver a los niños criarse sanos, verlo desde el embarazo, hacer un cuidado longitudinal. Bueno, me enamoré de la medicina familiar, ¿no? Que es todo esto, ¿no? Y me vine acá a Neuquén, a la Patagonia, a hacer la residencia de medicina de familia con mi marido, y acá realmente empecé a ver lo que es la importancia de la lactancia, la importancia del autocuidado, la importancia de una alimentación saludable. Bueno, y empecé a ahondar, y fue justamente cuando se empezaron a descubrir todos los beneficios y las maravillas, porque fue realmente hace pocos años que se sabe, que se empezó a investigar sobre lactancia, porque antes era algo que los médicos realmente ignorábamos, porque decíamos, bueno, es algo natural, y no lo estudiábamos. Y bueno, me fue embebiendo desde que empezó a aparecer guava y empezó a investigar y a fomentar. Imagínate que en el 81 recién se sanciona el Código Internacional de Comercialización y aparece lo de Hospital Amigo de la Madre y del Niño. Fue todo un crecimiento conjunto con esto que empezó a aparecer en el mundo, que descubrimos realmente todo lo importante que tiene la lactancia, casi tanta importancia como las inmunizaciones, como la solución de los sueritos para la diarrea, que empecé con mi página web, allá cuando las computadoras andaban en internet, y bueno, me fui metiendo cada vez más, y también en los talleres de embarazadas, que ustedes le llaman, ¿no?, formación maternal, que los hacen las matronas. Bueno, me fui metiendo en todo esto y profundicé cada vez más y fui descubriendo junto con las investigaciones la maravilla que es la lactancia. También estás involucrada en temas de sueño infantil, ¿verdad? También investigando, claro, fuimos, justamente yo era de las que prohibía el sueño, el colecho, no era de las que ponían en rojo colecho, y lo subrayábamos como si se tratara de un insecto. Realmente era un horror lo que yo hacía. Yo era de las que recomendaba separar en las casas donde no había dos habitaciones, poner una cortina en medio. El cambio que hubo en mi cabecita de médica fue tan grande, porque yo pasaba de recomendar desde el pecho cada 3 horas, 10 minutos de cada lado. Tuve que cambiar tantas cosas en mi cabeza, el de prohibir el colecho, porque para mí
provocaba muerte súbita, todo lo contrario, ¿no? Yo pasé también de acostar los chicos boca abajo a aprender que no hay que acostarlos boca abajo, a aprender que protege. Bueno, tuvimos que cambiar tantas cosas y todavía cuesta tanto cambiar estas cosas en la cabeza de mis colegas, que realmente hay tanto prejuicio. Vos me decías, ¿por qué se prohíbe, se sigue hablando mal del colecho cuando es algo que era natural? ¿No? Vos me decías antes era natural en la especie humana dormir con los chicos. Era una de tus preguntas, ¿no es cierto? No sé si querés seguir. Sí. A mí me intriga ahora, por lo que estás explicando, ¿qué te hizo cambiar de ser un pediatra, pues como son desgraciadamente muchos todavía, ¿no? Del no el colecho y de mejor leche artificial y esto, a cambiar completamente? Bueno, uno la experiencia propia. Uno, el hecho de ser madre cambia muchas cosas. Realmente en las charlas aparte de leer, ¿no? De leer estudios, de leer libros de McKenna, bueno, hay un montón de médicos que han estudiado el sueño infantil y etnopediatras y que han observado realmente cómo es el sueño en los mamíferos. Y hay otros estudios que te dicen que aumenta el riesgo de muerte súbita. Bueno, pero uno ha analizado esos estudios y realmente te das cuenta que son los estudios en los que se basan los médicos, no en realidad lo dicen basándose en nada. Pero esos estudios realmente hay que mirarlos con lupa. Estos estudios en los que se repasan las recomendaciones incluyen el tabaco, por ejemplo, incluyen muertes de la cuna. En las muertes no son muertes de colecho, son chicos que dormían en sofás, por ejemplo, con los padres, donde sabemos que dormir en un sofá no es un sueño seguro. Incluye padres que estaban con drogas, que habían tomado anfetamina, incluye padres que habían tomado alcohol. Eso no es un buen estudio científico y no te lo dicen. Entonces, uno está analizando todo eso, pero aparte de la experiencia personal, yo en todos los cursos les hago levantar la mano a los participantes. A ver, díganme de ustedes médicos, que son los que contraindican el colecho, levanten las manos quienes durmieron con sus hijos. Y siempre más del 70% del auditorio levanta las manos. Entonces yo les digo, ¿con qué cara ustedes que duermen con sus hijos le dicen a sus pacientes que no pueden dormir con sus hijos? Entonces, eso es lo que pasa siempre, ¿no es cierto? Es que uno, claro, yo puedo dormir con mi hijo porque soy médico. Entonces no es, digamos, como no me sale la palabra, no es coherente, no es bueno esto, digamos, de prohibírselo a los demás, pero yo lo puedo hacer. Vamos por partes. Hablamos esto, ¿cuántas veces eso, lo que dices que conversamos con las familias pero que hay algunos ¿no? Que confiesan avergonzados, ¿no? O sea, ya no solo lo que comentas de los pediatras, sino que hay padres que comentan que sí, que bueno, pero solo esa noche dormimos porque claro, es que estaba, no podía dormir y no tuvimos más remedio que ponerlo en nuestra cama. ¿Por qué no se reconoce abiertamente? Porque tienen miedo, tienen temor de que lo reten los médicos, tienen temor, porque ya te digo, el concepto es casi como que es un incesto, como que las madres a veces te lo confiesan como que están haciendo algo tan mal visto, porque también está la otra creencia de que la cama matrimonial es solamente para tener relaciones con el marido. Y está la creencia también de que dormir con el bebé aumenta el riesgo de abuso. Eso es terrible que se sospeche eso, cuando al revés, el dormir con la mamá disminuye el riesgo de abuso, porque el abuso siempre ocurre en otra habitación lejos de la madre. Y los papás, yo he visto papás recontra ofendidos porque dicen, ay, entonces no le podemos cambiar los pañales a nuestros hijos porque aumenta el riesgo de abuso. Es realmente algo que es muy feo para el padre, que te digan que no puedes dormir con sus hijos porque aumenta el riesgo de abuso. Realmente son patologías muy severas las que estamos hablando, de padres que abusen a sus hijos, y por lo general no es el padre,
por general es el padrastro, bueno, ya esas cosas, esos temas son terribles para tocar en este momento, pero cuando el papá se confiesa o le miente a su pediatra de que durmió con sus hijos, corremos el peligro de que lo haga mal. Ese es el peligro, ¿verdad? Sí, Porque, ahí queríamos ir. Sí, porque ¿qué criterios serían a tener en cuenta para considerar que el colecho es seguro? claro, porque lo que tenemos que lograr es que sea un colecho seguro. Acá en Argentina se discutió mucho esto con la Asociación de Prevención de Muerte Súbita. Logró juntarse con la Asociación de Pediatría de Crianza Respetuosa y sacaron un documento conjunto para lograr que se haga, si se hace en situaciones sabiendo que es una práctica ancestral, que se hace en el 70% de las culturas, lograr hacer un colecho seguro. O en lo ideal recomiendan una cohabitación, pero si no hay lugar en la casa, si sabemos que las habitaciones son pequeñas, un colecho seguro es, bueno, un colchón que no se hunda, un colchón que sea duro, evitar los espacios, los sofás, por ejemplo, evitar almohadones, tratar de que no esté entre la mamá y el papá, si el espacio es chiquito, sino que esté el colchón contra una pared, o la cunita, si se puede poner adosada, digamos, agarrada bien firme para que no caiga en el medio, no sobreabrigar al bebé, siempre boca arriba, no fumar, la madre y el padre no deben fumar, incluso se recomienda que si fuman, por más que no fumen adentro de la habitación, o no fumen cerca del bebé, o no fumen en la casa, en ese caso cohabitación, pero no colecho. Por supuesto no tiene que haber ni alcohol, ni drogas lícitas o ilícitas, y no es recomendable cuando hay obesidad extrema. Esos serían los casos de colecho seguro. A veces nos preguntan los padres que es el hombre el que fuma y la mujer tiene que decidir si quiere dormir con su marido o con el bebé. Claro, exactamente, porque incluso el tabaco, por más que a veces el papá dice, no, pero yo fumo afuera, el tabaco queda en la ropa, entonces a veces se le recomienda, bueno, si fumás, tenés que sacarte toda tu ropa, bañarte y tratar de fumar dormir en otra habitación, porque el problema es lo que expira el hombre al fumar, la respiración contiene nicotina y bueno, es un problema. Y tratar de que deje de fumar. A veces es un buen aliciente para que deje de fumar la pareja. Yo conozco muchos papás y muchas mamás que si uno les explica bien todo esto de la muerte súbita, dejan de fumar para siempre. Y es un buen enganche para que abandonen el tabaquismo. Y conozco muchos papás que dejan de fumar. Es el clic que les faltaba para dejar de fumar. Porque es un causante de muerte súbita. Eso y que no te dejen dormir más con tu señora es un buen aliciente, creo yo. Vale, ¿y qué les dirías a estas personas que dicen que es necesario aprender a dormir, que a los bebés hay que enseñarles a dormir o lo que llaman los programas estos de adiestramiento del sueño? Bueno, esto es terrible, salvo hay libros y libros, ¿no? El libro más famoso, que es el de Dr. Stivil, es terrible, ya se ha demostrado que es lo más dañino que hay, que en realidad lo que le enseña al bebé es que no puede contar con los padres cuando más lo necesita. Se ha demostrado el nivel de estrés que ocasiona en el niño y se ha demostrado que el estrés daña directamente los núcleos de la base y el cerebro, provocando en el futuro chicos que son agresivos, que tienen problemas de conducta, que no aprenden a relacionarse con los demás, que son violentos. Y al contrario, el bebé necesita ser atendido de inmediato cuando está sufriendo. El bebé que es atendido, porque está el concepto, no sé si allá también, me imagino que es un concepto universal porque viene de la globalización, viene de Estados Unidos, de que el chico tiene que ser independiente desde chiquitito y que si lo atendés de inmediato va a ser muy dependiente y no va a poder ser un adulto responsable, y es totalmente lo contrario. El chico que es atendido de
inmediato, después se socializa mejor, entra a la escuela sin ningún problema, es un chico que sabe que fue querido de chiquito, es un chico que, como decía, acá teníamos un pediatra que fue muy famoso, que es el doctor Escardó, que decía que el chico tiene a la mamá dentro, es un chico que no necesita prestamiento. Cuando llega al jardín te saluda desde la puerta, entra tranquilo, no llora, porque sabe que la mamá lo va a volver a buscar. Y el cambio, el que llora a los gritos es porque piensa que la mamá lo va a dejar, digamos, que no va a volver. Y está demostrado, por ejemplo, en los bebés que los separan de la madre, esos bebés que van a la sala cuna o a la nursery, que no sé si allá seguramente siguen existiendo, ¿no? Los bebés recién nacidos que los ponen en esas incubadoras, esas cunitas, acá por lo general ya casi no existen. Aquí casi tampoco sé. ¿Cómo se llama? ¿Sala cuna les dicen? ¿O sala nido? Sí, los nidos aquí. El nido. El niño que nace necesita ir al pecho de su mamá y quedarse ahí, es su segundo útero. Un bebé que nace necesita 12 meses de gestación extrauterina. Es lo que se llama el concepto de los 1000 días, porque un bebé nace muy, muy inmaduro, no puede defenderse solo, porque tuvimos que nacer antes de tiempo, porque al pararnos la cadera se nos angostó, el cerebro creció mucho y no podíamos salir. Entonces la naturaleza nos hace nacer muy inmaduros, por eso necesitamos un útero externo que son los brazos y una placenta externa que son las mamas durante 12 meses más. Y los ponen en esas nurseries y han demostrado que aumenta 10 veces el nivel de cortisol en los bebés que son separados de sus madres. Y solo con ponerlo de vuelta en los brazos, en una hora ese cortisol baja 9 veces, solamente en una hora. Sí. Volviendo un poco al tema del colecho y lo que decías de la muerte súbita. Por suerte, lo bueno es que la muerte súbita ocurre en muy pocas ocasiones, ¿no? Sí, y por definición no se sabe por qué es, pero sí que se sabe que al poner el bebé mirando hacia arriba o lateralmente, bajo la cantidad de ocasiones en la que ocurría. ¿O crees que es por algo más que la ciencia y los conocimientos han ido cambiando? No, lo que se observó es que lo que vieron de las muertes súbitas y la puesta boca abajo es porque se le ocurrió a alguien decir que ponerlo boca abajo sin observar, sin hacer ninguna comprobación científica. Decíamos, antes lo que decía un profesor lo seguían todos ciegamente porque lo dijo un profesor. No se hacía ninguna comprobación científica. Y se les ocurrió observar que en Australia no había, entre las tribus, no había muerte súbita, digamos, no existía la muerte de la cuna. ¿Y qué observaron? Que las mamás todos lo acostaban boca arriba, lo mismo que los chimpancés, lo mismo que los gorilas. Entonces dijeron, ¿qué cosa? No vamos a hacer la prueba. Y eso fue aplicar el método científico. Y entonces hicieron la prueba y vieron que acostándolos boca arriba la muerte súbita disminuyó a la mitad. Y eso fue porque dijeron, vamos a ser un poco científicos, porque la pediatría fue una cosa muy nueva, digamos, no era no es una especialidad muy vieja. Y ahí se dieron cuenta del daño que habíamos hecho por seguir el consejo de alguien sin haber hecho la prueba científica. Y lo mismo pasó con la lactancia. El incorporar mamaderas y darle leche de vaca modificada a los bebés fue algo que se hizo sin medir ninguna consecuencia científica o ética de cambiar la alimentación inicial de todos los seres humanos. Y ahora nos asombramos de la epidemia de obesidad, de la epidemia de diabetes, y tiene que ver con esto, con haberle cambiado la alimentación inicial al ser humano, que lo que tiene que tomar es leche de su madre y no de un ternero. Volviendo un poco al tema del sueño y dormir boca abajo, en alguna ocasión me han preguntado que sus hijos pues solo duermen boca abajo o solo duermen encima de la madre y que la madre tiene que estar semi inclinada
y dormir así, pero esto, claro, rompe con la idea de que los bebés no pueden dormir boca abajo y que no pueden dormir sobre las madres, ¿no? O sobre todo en los sofás. Sí, lo que pasa es que hay que explicarle a las mamás que ellas se dan cuenta de que es verdad. Boca abajo los bebés duermen mejor. Y, y duermen mejor porque ayuda mucho con los dolorcitos de barriga, con los cólicos. Pero hay que explicarle a las mamás que ese es el peligro. Porque la muerte súbita es un bebé que se duerme tanto, tanto que no se despierta. Entonces, uno explicándole eso a la mamá ahí entiende. La muerte súbita es una falla en el mecanismo que hace que uno se despierte, porque son tan inmaduros que tienen inmaduro el centro respiratorio. Entonces, si se duerme tan profundamente, eso es peligroso. Después empieza el centro respiratorio a andar mejor y se despiertan solitos. Lo que sí sirve, porque es un bebé que tiene muchos cólicos, que sufre mucho dolorcito de panza, a la mamá sí le puedes decir, bueno, cuando tengo mucho dolorcito de panza, acostátelo arriba tuyo, boca abajo, y la mamá está atenta. Ahí es imposible que el chiquito se le duerme y no se dé cuenta de que no se despierta. Pero hay que explicarle a la mamá que se da cuenta, que hay mamás que se dan cuenta que es cierto, que el bebé boca abajo duerme más, pero hay que explicarle que eso es peligroso, que duerma mucho, ¿m? Y que no se despierte. Lo que hemos visto también es que la visión del colecho con el paso del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Lo que decías, que los animales en general duermen así, o sea, vemos los bebés primates que duermen encima de sus madres, no los ponen en una cuna al lado. Claro, ha ido cambiando, y en la prehistoria, todos los bebés duermen rodeados de los adultos, porque los protegen. El bebé humano estaba acostumbrado a dormir siempre rodeado de los adultos, porque si un bebé humano en la prehistoria vos lo dejabas durmiendo en una cuevita al lado, lo comían los depredadores, lo comían, era comida fácil de cualquier depredador. Entonces un bebé humano sobrevivió el bebé que lloraba más fuerte cuando lo dejaban solo. Nosotros somos descendientes de esos bebés que lloraron más fuerte si lo dejaban solo y no estaba rodeado de adultos. Entonces, por eso un bebé, la mamá, yo me acuerdo con mi madre, que yo la dejaba a mi hija porque me habían dicho que tenía que dormir sola en otra habitación a partir de los 3 meses, y yo que le daba la teta de Manda, me pasaba horas sentada tratando de que mi hija se durmiera. Cuando la iba a poner en la cuna fría, se despertaba y la volvía a alzar y esperaba que se durmiera. Estaba toda la noche despierta porque cuando la ponía en la cuna se despertaba, porque estaba fría, porque no tenía mi olor, porque no estaba calentita, porque se sentía sola, y no, ni loca, no iba a ir a llevarla a mi cama. Bueno, eso lo hice con mi primera hija. Con las otras, los mandó el diablo, dormían conmigo. Pero ¿cuántas madres hacen eso? Porque le hacen caso, es palabra santa lo que les dice el médico. ¿Y cuánto puede durar una lactancia si se pasan todas las noches despiertas hablando de que su hijo duerma en una cuna? Entonces es importante saber que a veces las madres siguen su instinto y no le importa lo que le dijo el médico y se lo llevan a la cama con culpa, sin hacer un colecho seguro, corriendo riesgos. Y otras veces siguen, hacen caso y bueno, después de no dormir 1 mes, 2 meses, 3 meses, le dan una mamadera y como la mamadera los chicos les cae pesada, duermen toda la noche, pierden la lactancia. Decían que el colecho más inseguro es el ocasional. No sé si es el ocasional. El colecho más inseguro es el que la madre hace sin saber cuáles son las normas de seguridad. Porque por ahí el colecho más inseguro es el que la mamá se lo pone cuando está agotada de estar toda la tarde, toda la noche sentada al lado de su cuna tratando que se duerma, entonces se lo lleva a la cama, por ahí por eso, después de no dormir medianoche, cae desmayada y lo pone entre ella y el marido en una cama blanda, sin saber cuáles son las condiciones de un colecho seguro, y bueno, se desmayan entre los dos y bueno, y puede ser eso el colecho así seguro. Pero por lo general, un colecho si está bien orientado,
son menos las muertes. El colecho es la muerte de la cuna, es la muerte del niño que duerme solo en una cuna, porque la mamá cuando duerme con el bebé tiene conductas protectoras del sueño infantil. La mamá tiene micro despertares. Cuando el bebé hace apneas, la mamá se mueve instintivamente y hace que vuelva a respirar. Apneas es cuando el bebé deja de respirar, que tiene periodos en los que deja de respirar porque el centro es inmaduro, el centro respiratorio. La mamá sincroniza hasta la etapa de sueño REM, que es el sueño de donde soñamos, con movimientos rápidos. La mamá estimula al bebé para que se despierte. ¿Vieron cuando ustedes mismos duermen con sus bebés? Por lo general, no hace falta que lloren para darle la teta. Ustedes lo escuchan moverse y ya se despiertan y saben que tiene hambre y lo ponen al pecho. Es una danza nocturna realmente el sueño. Eso está estudiado por James McKenna, que ha estudiado el sueño de mamás que duermen con su bebé. Es una conducta protectora del sueño infantil la que tiene la madre, porque no es que duerme y se desmaya por lo general. Por eso es importante que no tomen ni diazepam ni alcohol, porque la madre es como que está atenta al sueño infantil toda la noche, justamente evitando que pase esto de que se quede dormido y no se despierte. ¿Cómo puede hacer esto una mamá si el chico está en otra habitación, en una cuna, sin escuchar? La promoción de la salud, la prevención, está muy ligada a tu trabajo como médico de familia. ¿Te parece que los usuarios y usuarias del sistema de salud tenemos realmente interiorizada la responsabilidad sobre nuestra propia salud o todavía nos dejamos mucho llevar? Y todavía estamos, al menos en nuestra sociedad, estamos muy medicalizados, muy medicalizados. Acá las publicidades, todas las publicidades tratan de venderte una pastilla para algo, o ahora también un alimento para algo, y todas terminan cualquier duda, consulte su médico. No sé si allá en España será lo mismo. Acá hay alimentos para sentirse bien, alimentos para tener energía, ahora a través de los alimentos te ponen vitaminas, todo tienes que consultarlo al médico. Y si no es al médico, van directamente a la farmacia. Vos vas a una farmacia y ves gente que te dice, me duele el ojo, ¿qué me puedo poner? Me duele la garganta. Ni siquiera van al médico, van directamente a la farmacia como si fuera un negocio a buscar un medicamento. Claro, eso también está ligado, ¿no? a luego que si te dicen algo en contra de tu instinto, pues al final también lo cumples, ¿no? Si te dicen no duermas con tu bebé, que es una mala costumbre, pues igual también, ¿no? Esta tendencia que tenemos a no asumir tampoco nuestra responsabilidad o nuestra responsabilidad sobre nuestra salud y sobre la de nuestros hijos, igual también se puede ver influenciada por esta tendencia. Claro. Y eso está creando también, el exceso de medicalización también está creando una tendencia contraria, ¿no? Por otro, que también es saludable. Hay mucha gente que está volviéndose a lo natural, hay gente que se está haciendo vegetariana, que se está cultivando su propia comida, que está haciendo huertas verticales en su casa, se cultivan macetas si no tiene terreno. Lo mismo pasa por otro lado, por ejemplo, acá hay un exceso enorme de nacimientos de cesárea en las clínicas privadas, no en el hospital público. Pero hay gente que tiene tanto terror de que le hagan una cesárea que está buscando matronas que le hagan los partos en domicilio. Allá también está pasando, ¿no? Que buscan tener los partos en su casa. No sé, creo que allá pasa más que acá en la Argentina. Sí, el problema que nos encontramos es que claro, ¿cómo podemos confiar en este entorno sanitario si sabemos que no conocen, por ejemplo, el tema de la lactancia, ¿no? O sea, que nos fiamos solo cuando el niño está muy enfermo, pero en temas habituales confiamos más en Internet o en otras cosas. Sí, en realidad es eso. Yo lo que les digo siempre es que no confíen en una sola voz. Así como a veces nos dan un diagnóstico y buscamos una segunda opinión, a veces les digo que se empoderen, ¿no? También, que no tengan poderes de decisión.
que si les hace ruido lo que les está diciendo el médico, que busquen otra opinión, sea por internet o busquen a otro médico, porque a veces lo que pasa es que a veces la palabra del médico es palabra santa y a veces no tienen la resiliencia de decir, no, esto no me parece bien, voy a preguntar en otro lado. Porque la hemos empoderado tan poco a la gente, ¿no es cierto? Hay que tratar de empoderar a la gente para que busquen. Hay gente que lo hace solita. Esto no me parece bien. A mí no me parece que necesite la mamadera este chico. Entonces van y buscan otro lado y así viene mucha gente a mí o me consulta mucha gente en la página y me dice, a mí me parece que esto no está bien. Pero hay otra gente que dice, sí, está bien, el médico me dio la mamadera, le voy a dar. Tenemos que empoderarnos a las mujeres. Me parece que, bueno, el lema de este año de la Semana Mundial está muy bueno, porque justamente es empoderar a las mamás, ¿no? En la línea de la promoción de la salud, ¿qué opinas sobre los grupos de lo que llaman aquí en España preparación o educación maternal? Bueno, yo acá se hacen dentro de los hospitales. Yo coordiné durante 10 años un grupo de preparación para el parto y crianza, se llamaba el nuestro, preparación para el parto, crianza, donde recibíamos embarazadas no solo del hospital público, sino también venían del sector privado. A nosotros nos encantaba trabajar con ellas, por lo general venían mamás primigestas, es decir, el primer embarazo, y invitábamos a las abuelas, invitábamos a los papás también si podían, y era muy lindo trabajar con ellas y hicimos un estudio para ver los resultados que había en el momento del parto, y realmente les servía a las mamás y les servía a los papás también, y a las abuelas no te cuento nada, porque muchas abuelas decían que les servía para ayudar a las mamás en la crianza, y a veces ellas decían, si yo hubiera conocido estas cosas en el momento en que las tuve a ustedes, por ahí no hubiera abandonado la lactancia, o por ahí no hubiera hecho caso a los médicos. Bueno, era muy, muy interesante. Nosotras estábamos capacitadas y lo hacíamos multidisciplinariamente, había trabajadoras sociales, había psicólogas que participaban, era un equipo multidisciplinario. No teníamos matronas, nosotros no teníamos obstétricas en el hospital. Ahora sí hay muchas obstétricas y lo dirigen ellas en los distintos hospitales. No sé si hay experiencias en los institutos privados. Sé que en España tienen otra realidad, que hay en varios lugares y que tienen distintas capacitaciones, y que me decías que algunas lo hacen en base a experiencia propia y que no son todos muy similares. No sé cómo es en su lugar en sí. España. ¿Cómo es la Aquí cosa? hay mucha diferencia entre unos grupos y otros. Hay mujeres que refieren estar muy satisfechas, otras, sin embargo, refieren que la información que reciben está obsoleta. Parece que depende mucho, en muchos casos, de la profesional que lleve el grupo. Pero bueno, pues claro, también entiendo que como otro tipo de atención, ¿no? Que también depende un poco del profesional. Claro, y eso tendría que por ahí... Sí. ¿Son públicos los lugares o son sitios de diferente? No, hay de todo, ¿eh? Hay en centros públicos y en centros privados también hay este tipo de grupos, sí. Yo creo que dependerá un poco también del tipo de cada persona, ¿no? Del profesional que lleve el grupo. Eso es lo que nos encontramos, ¿no? Que nos faltan referentes, porque si te toca una matrona o en otros países creo que les llaman educadoras prenatales, pues si te toca, supongo que es como los profesores en la escuela, ¿no? Si te toca alguien con mucho conocimiento y muchas ganas, pues maravilloso, pero si te toca alguien, ¿no? Digamos... Claro, que tiene información obsoleta, claro, ¿no? Eso te puede hacer daño también. Pero eso pasa en todos lados, acá también, lo mismo pasa acá hay también las escuelas de puericultoras, serían educadoras que hacen puericultura, digamos, y realmente son muy, muy útiles porque justamente estudian todo este tema y son dedicadas a esta temática. Y trabajan acompañando a las mamás en lactancia y les cuesta encontrar
encontrar un lugar que las acepten como trabajadoras. Realmente en algunas clínicas privadas las aceptan y son las que se encargan de estos talleres de preparación para la maternidad y después de acompañar a las mamás en la lactancia, de los consultorios de lactancia. Realmente son un personal muy útil y no encuentran lugar donde trabajar. Realmente es una pena. No sé si allá tienen también puericultoras o son las matronas. En general son las matronas las que dan esta formación, pero aún así sí que sabemos que en muchas escuelas de matronería, ¿no?, de enfermería y tal, tampoco la información es muy actualizada. Claro, eso tendría que organizarse desde la facultad, ¿no?, desde de la universidad donde la forman. Digamos que, por ejemplo, en temas de lactancia, ahora empieza a haber más interés, pero es más por el interés particular de cada una que no porque en la facultad se explique con más conocimiento. Allí ocurre lo mismo. Qué raro. Sí, acá también ocurre lo mismo. Acá ocurre lo mismo. Acá en la Universidad de Comahue, que es donde nosotros estamos, se le da mucho interés a la lactancia, pero porque estoy yo. Supongo que el día que yo me jubile es lo que pasa, ¿no? Que depende por ahí de las personas que están. Cuando lo mismo pasa en los hospitales. En el hospital donde hay gente que trabaja a favor de la lactancia, a veces se va esa persona y no queda nadie que siga sus pasos y se decae el interés. Esto tendría que venir de una política de gobierno, digamos, no depender de una persona. Y eso no es lo que de alguna manera UNICEF, la UABA, IPFAN y todas estas organizaciones están intentando hacer, ¿no? Claro, eso es lo que están intentando hacer. UNICEF, UABA, es lo que se pretende, digamos, insistir con esto. Ahora, por suerte, en Argentina, acá en esta provincia, en la provincia de Neuquén, tenemos una ministra de Salud que, bueno, se ha propuesto capacitar a todos los centros de salud, que son los centros de atención primaria, son los centros chiquititos, digamos, o posta de salud, no sé si ustedes, qué nombre les dan allá, a los centros de atención primaria. ¿Centro de salud también? Sí. Sí. Para que acá, aparte de hospitales de salud, tenemos la figura de centro de salud amigo de la madre y el niño. El año pasado de la zona metropolitana se los capacitó a todos para que se presenten como centro de salud amigo de la madre y el niño, y de 18 fueron 15, aprobaron la iniciativa, entonces 15 son centros de salud, bueno, y ahora está capacitando a todo el interior, y quiere que todos sean amigos de la madre y el niño, bueno, y ha puesto como política de gobierno que todos sean amigos de la madre y el niño, digamos, pero porque ella es pediatra y quiere que todos, porque sabe que promoviendo la lactancia tenemos la mortalidad infantil más baja del país, y ella piensa que es por la promoción de la lactancia. Tenemos un 70% de lactancia exclusiva a los 6 meses, y ella cree que es por eso, digamos, que baja la mortalidad infantil. Y bueno, y es porque es la política del gobierno. Entonces, si no tenés ese apoyo, va a depender de las personas nada más. Claro, entonces en otras comunidades, en otras provincias de Argentina se está pensando también de copiar esa idea. Y esa es la idea es que de acá de la Sociedad Argentina de Pediatría tiene mucho interés en eso, pero en este momento ni siquiera tenemos Ministerio de Salud en Argentina. El Ministerio de Salud fue eliminado, se lo transformó en Secretaría. En este gobierno no, la salud está para atrás ahora en este momento, en el gobierno de Macri. Disolvieron el ministerio y lo convirtieron en secretaría, así que no pasa nada. Ahora en esta provincia sí todavía tenemos ministerio, pero los índices de lactancia están alrededor del 30% en país, a nivel país, así que nos queda mucho todavía para recorrer. Pero como es federal el país, las provincias son autónomas, entonces en Neuquén estamos bien, pero a nivel país ya ni ministerio tenemos. Estamos mal.
¿Y cómo Pero no crees? hablemos del país. Y a nivel de los países cercanos, Chile, Paraguay, Uruguay, ¿cómo está el tema? Y estamos, en la región estamos todos parecidos, alrededor del 30%, nos queda mucho para alcanzar. En Chile también están parecidos. En todas las Américas estamos parecidos en lactancia. En Brasil Brasil se trabaja muy, muy bien, se trabajaba muy bien con los bancos de leche. Brasil tiene más de 120 bancos de leche humana. Acá en Argentina hay 7 bancos de leche. Estábamos siguiendo los pasos de Brasil. Acá en Neuquén tenemos un banco de leche, logramos un banco de leche, y en Río Negro, en la provincia vecina, tenemos otro, los 2 primeros bancos de leche de la Patagonia, y se está trabajando muy bien en esto, muy solidaria la gente. Eso hace que la gente se interese más en la lactancia, justamente porque, bueno, es el paso siguiente. Al tener buenos indicadores de lactancia, la gente empieza a donar leche, empieza a hacerse solidaria, empieza a donar frasquitos de vidrio, empieza a hablar del tema, pero en Brasil tienen 120 bancos, imagínate, pero tienen buenos indicadores de lactancia también. Más del 30% se considera, más del 30% de lactancia exclusiva a los 6 meses, te estoy diciendo, no es malo. Y en el resto de América Latina estamos más o menos parecidos. Andamos alrededor de ese margen. No sé en España cómo andan, ¿bien? ¿También? Bueno, no mucho mejor, ¿no? Otro tema que quería hablar, porque tú has estado durante muchos años trabajando pues codo a codo con esto de homologar centros. Nos has hablado de los centros de salud, y ¿qué tal en los hospitales? ¿Qué tal la percepción en el nacimiento? Las mujeres, o sea, ya no solo que les permitan tener el bebé encima y todo, sino que se promueva también desde el principio, ¿no? Y que la percepción que tengan las mujeres de que la lactancia es algo, bueno, incuestionable, ¿no? Sí, acá en Neuquén, los hospitales, tenemos 3 hospitales en la capital, 3 hospitales públicos, ¿no? Después están todos los otros privados. Los 3 hospitales son amigos de la madre y del niño. En los 3 el porcentaje de cesáreas es 30-40%, digamos, es bajo. Y los hospitales fomentan la lactancia, el bebé se lo pone en la primera hora al pecho, salen más del 98% con pecho exclusivo del hospital, y ya te digo, el 70% llega a la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Es que no se te oye muy bien, perdona, no se te oye muy bien. Hasta el año llegan un 80% tomando pecho, y a los 2 años estamos alrededor de la mitad, 50% llegan a los 2 años tomando pecho. Eso no es solamente un mérito de la gente local. La gente acá, la cultura acá en Neuquén, son mamás que son de dar el pecho, digamos, culturalmente. No es solamente mérito nuestro, ¿no? La gente acá su abuela dio la teta, su mamá dio la teta, entonces culturalmente la gente es de dar el pecho. Por eso tenemos esos indicadores tan altos de lactancia. Y bueno, y realmente el apoyo que se le brinda en el hospital es importante. Y eso que no tenemos grupos de apoyo a la lactancia como la Liga de la Leche, no hay grupos de mamás. Lo que sí hay es consultorios de lactancia. La mamá sabe que cuando sale de alta puede ir a consultar a cualquiera de estos hospitales sin turno, por cualquier dificultad, puede ir a consultar a cualquiera de estos hospitales por cualquier problema, o por la página web, a mi página, o a cualquier, tienen mi WhatsApp, tienen cualquier duda, pueden consultar con nosotros. Entonces saben que van a ser acompañados. No tenéis grupos tipo la Liga de la Leche, pero entonces sí que habrá igual grupos
más familiares, ¿no? Más lo que le llamamos tribu, ¿no? Las amigas, las tías, las primas. Claro, claro. Sí, sí, está la tribu, porque la cultura es, viste, la gente da la teta, entonces tiene la tía, la mamá, la abuela a quien consultar por cualquier problema. Incluso ir a la posibilidad de ir al hospital a cualquier hora y que va a haber enfermeras que la pueden ayudar, que están capacitadas para atender los problemas de lactancia. Nosotros el problema que tenemos aquí con esta ayuda, que tampoco no tenemos mucha, ¿no? De las abuelas y tías, etcétera, es que ellas son la generación del biberón, con lo cual Claro, hay mucha culpa allí. claro, sí, sí. Aparte de ellas, yo les digo siempre por ahí a las mamás que la abuela que te quiere dar en la mamadera no lo hace por mal, es porque es lo que ella hacía, digamos, es lo que ella usaba. Ninguna abuela quiere el daño para su nieto, es lo que ella sabe hacer. Por eso esta vez es tan importante que las abuelas concurran a las charlas de lactancia, porque a veces ahí ellas dicen, yo si hubiera sabido esto, no lo hubiera hecho como lo hice, digamos, pero y ahí pueden ponerse del lado nuestro, digamos, del lado de favorecer la lactancia y apoyar a esa mamá y no insistirle con que le dé la mamadera. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan, ay, tu leche no sirve, vos no tenés leche como yo no tuve, mejor darle la mamadera, que es lo que empiezan a decir las abuelas sin saber el daño que le están haciendo a la autoestima de esa madre con esos dichos, ¿no? Y invitarlas a la consulta para convencerlas de que sí va a poder, de que tiene que apoyarla, bueno. Todas esas cosas hablamos en las charlas de las talleres de embarazada. Por eso es tan importante no echarlas a las abuelas, ¿no? Porque a veces los médicos se enojan porque esa mujer te llena la cabeza, ¿no? Y a veces hay que convencerla y ganarla para nuestro bando, ¿no? Claro, porque además, ahora viene una pregunta un poco delicada y es relacionada un poco con la situación económica que nosotros, tal vez no tan grave, pero también se está pasando un poco, y es que en algunas ocasiones, en algunos lugares, las mujeres ven que la lactancia materna es algo de pobres. Ah, sí. Acá el problema también es que los médicos te la ven como algo de pobres, la lactancia. Y a veces ha pasado que te dicen, ¿para qué seguir dando la teta si vos tenés plata para comprarle leche? Que es el otro aspecto, ¿no? La teta déjasela para los pobres. Y eso suele pasar a veces, ¿no? Que ven que es algo para los pobres, pero ese prejuicio vos se lo sacás a la mamá explicándole algunos de los beneficios que por ahí más asombran, ¿no? Que son el aumento de la inteligencia, la disminución del riesgo de cáncer en los bebés, de leucemia, la disminución en las madres del riesgo de infarto, de ACV, de Alzheimer, porque estos son últimos beneficios que han salido en un estudio que se ha hecho en China con un montón de chinas, viste que son muchos y ellos incluyen un montón de gente. También se comprobó, ha confirmado los datos que se han hecho en Estados Unidos, con un estudio de 900.000 enfermeras, que disminuye el riesgo de infarto y de ACV en las madres, y de diabetes, y de Alzheimer, en las propias mamás. Si vos les das esos datos a la madre, ¿y cómo no va a intentar la lactancia? ¿Qué importancia tiene la pobreza? ¿Cómo no va a intentar la lactancia cuando sabe que le va a disminuir el riesgo de diabetes juvenil a su hijo, de diabetes del adulto a su hijo, que lo va a hacer más inteligente, que va a tener más, hasta el estudio que salió en Brasil ahora, más ingresos, más educación el bebé que toma el pecho, más coeficiente intelectual? Por eso no tenemos con qué darle la lactancia. No es solamente algo para pobres, no es solamente algo para países subdesarrollados. El beneficio es para todo el mundo, y no hablar de los beneficios ecológicos. Sí, sí, sí. El problema que nos encontramos a veces es que el pediatra, con su bata blanca y su paternalismo, a veces es
muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando hay algún problema, pues con que la succión no es correcta o el bebé y la madre tiene dolor en los pezones o que el bebé no sube bien de peso. Entonces es cuando la madre realmente está en una encrucijada y no sabe si continuar con la lactancia o hacerle caso al pediatra y darle una mamadera. Exacto, lo que pasa que a veces no sé si es paternalismo o poca paciencia, ¿no? Porque a veces es mucho más rápido agarrar una lapicera y tranquilizar a esa madre e indicarle la mamadera, y lleva mucho más tiempo corregir la posición, explicarle cómo tiene que abrir la boca, tentarla a la mamá y observar una mamada, y el tiempo es oro para el pediatra. Claro, más tiempo y más conocimientos también. Claro, y conocimiento también. Ese pediatra no le interesa capacitarse en lactancia, le interesa más aprender los nombres de los bichos y los antibióticos con que tratarlos, porque de paso recibe un beneficio económico. Yo soy médica también, yo no soy corporativa para nada, pero le dan mucho más plata si receta el antibiótico y si receta la leche. Recibe beneficios, recibe pasajes en avión, recibe la incubadora que necesita. Eso existe y tenemos que conocerlo también. Nos van a matar. Yo no trabajo en pediatría en España, pero eso tiene que saber la gente que existe y es mucho más rápido. Por eso a veces sería mucho más honesto para ese pediatra derivar a esa mamá que tiene problemas a un grupo de apoyo. ¿Por qué no lo hace en vez de recetar la leche? Porque recibe beneficios. Es simplemente por esto. Y recibe muchos beneficios. Si no, las empresas lácteas no tendrían la plata que tienen. ¿Sí? Porque si ustedes tuvieran, nosotros lo que hacemos en un hospital, como no les dan ningún beneficio a las empresas lácteas a los hospitales, tenemos una enfermera de lactancia. Si el médico no tiene tiempo, no tiene ganas o no se capacitó, lo que le dice, ¿por qué no vas a ver a la enfermera al consultorio de lactancia que te explica todo? Pero en privado es otra cosa. En privado reciben beneficios por cada receta que hacen de esa leche, porque le dan la receta con la marca de la leche. No le indican cualquier cosa. Incluso le dan la muestra de la marca de leche que quieren que siga comprando. Y esa marca, esa mamá no la va a cambiar por ninguna otra marca. La va a seguir ciegamente hasta el día que la destete de la marca de leche. No sé si pasa así acá. Aquí en teoría está prohibido, pero bueno. ¿Cómo ves? No sé, nos has pintado ahora de repente bastante mal y con la situación que has comentado que ya no hay ministerio, que es solo una secretaría, no sé cómo vaticinas tú hacia dónde va y qué podemos aprender de la situación en la que estáis pasando. Bueno, lo que se puede aprender es lo que está pasando por ahí en todos lados, ¿no? No dejarnos engañar por lo que vemos en la televisión, ¿no? Que es lo que está pasando en todos lados, ¿no? Esto de lo que vemos en los noticieros, lo que vemos en la publicidad, de lo que vemos investigar, no comprar lo primero que nos venden, que es lo que vemos todos los días que nos quieren vender su leche como la mejor, la que va a hacer los chicos más inteligentes, la que está científicamente probada, la que aumenta las defensas, así como tampoco que nos venden los políticos que nos prometen cosas y que después no las cumplen. Investigar, meternos en la web, meternos en los sitios, como los de ustedes, el de crianza, en las páginas web, investigar los sitios de YouTube. Hay un montón de cosas ahora que no están pagadas por ningún laboratorio y que sabemos que son la verdad y bueno, que no nos quedemos con lo que vemos en la televisión, porque todas estas males que estamos viviendo y que nos están haciendo tanto daño son pagadas por gente que atrás tienen sus beneficios y que los están haciendo cada vez más ricos y a nosotros cada vez más infelices. Y en todo el mundo está pasando lo mismo, ¿no? Con el lawfare y el no sé cuánto fare, como le llamen, en todo el mundo está pasando exactamente lo mismo, en Latinoamérica, en Europa, en todos lados está pasando lo mismo, lamentablemente.
Pero nosotros estamos muy sorprendidas sobre los porcentajes de éxito en lactancia que tenéis en Neuquén. Realmente son extraordinarios. Son extraordinarios, pero no son mérito nuestro. Ya te digo, acá tenemos una cultura mapuche, que son pueblos originarios, que ellos consideran, mirá lo que será la cultura, ¿no? Consideran que cuando nace un bebé, el alma baja con la primera mamada. Recién el alma le baja al che, al che es la gente, cuando toma el pecho. Y a partir de ahí toda la cultura indica que la lactancia es sumamente importante. Y esta cultura ha permanecido a pesar de las masacres que se hicieron con los pueblos originarios. Y la gente tiene esa cultura. Yo cuando vine acá y hablaba con mis pacientes, cuando veían que yo era abierta con el tema, ellos me confesaban que ellos habían tomado la teta hasta los 5 años. Y me decían, mamá, ¿cómo se lo decía al médico? No, mi mamá no le decía nada al médico. Decían, ¿por qué? Porque si no la respetaba. Y fui descubriendo así muchos casos en que la gente realmente hacía lactancias prolongadas y le mentían al médico, digamos, aparte tenían esa resiliencia, ¿no? De defender su creencia y que no le importara nada lo que decía el médico. Entonces no es solamente médico, está bien, el mérito también es eso. Yo aprendí lactancia cuando vine acá a Neuquén, porque se juntó gente que le gustaba el tema y que empezó a defenderlo, pero la comunidad de acá era ya de origen. Entonces es más fácil, ¿no? Es más fácil trabajar acá, claro. Es más fácil. Estupendo, ha sido maravilloso poder hablar contigo, Alejandra. No sé si quieres comentar algo que no te hayamos preguntado. No, realmente les agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes mediante esta tecnología maravillosa. Hablar con alguien que está en España me parece hermoso. Y bueno, después poder compartir esto cuando ustedes lo tengan subido, no sé cómo, avísenme para poder escucharlo, ¿sí? Cuando lo hayan editado, ¿sí? Por supuesto. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias a las 12. Un beso grande y un beso grande a todas. Gracias. Un abrazo.